agradecemos de antemano el privilegio que Dios nos da, ¿verdad? Quisiera, amados, que pudiéramos mirar un poco nuevamente sobre lo que estudiábamos el domingo, aunque quiero tomar un poco y avanzar un poquito más, ¿sí? El domingo estuvimos mirando acerca del testimonio del Señor Jesús, ¿verdad? Y mirábamos cuando el Señor Jesús está hablando o expresando los 4 testimonios que había de Él. ¿Hay alguno que recuerde cuáles fueron los 4 testimonios que el Señor Jesucristo mencionó? El de Juan 1, el del Padre 2, las Escrituras 3 y las obras que Él hacía, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está mirando que Él está predicando y mucha gente está siendo conmovida con lo que Él está enseñando, pero Él tiene un gran problema con su propio pueblo. Y el propio pueblo de Él es que a Él no le importaba que la gente se maravillara con lo que Él estaba enseñando. El Señor Jesús no quería que la gente simplemente abriera su boca de asombro, sus ojos se quedaran sin parpadear por el asombro que tenían de lo que Él estaba enseñando. Lo que más el Señor Jesucristo estaba requiriendo de su pueblo es que Él fuera identificado como el Mesías, como el que habría de venir. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús no hablaba acerca o no se mostraba como el Hijo de Dios, el que habría de venir, entonces, amados, simplemente pasaba como cualquiera de los profetas. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿usted qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué le dicen ellos? Le dice uno de los profetas, otros que Elías, que lo otro. Pero algunos simplemente dicen: sí, pero el Señor Jesús estaba interesado en ellos. No, el Señor Jesús estaba interesado en que cuando lo vieran, lo reconocieran como ¿quién? Como el Hijo de Dios, el Mesías. Porque no es sino a través de Él que el Señor había prometido allá en Daniel que iba a expiar la maldad, ¿sí? Que cuando se le dice a Daniel: mira, las 70 semanas que están destinadas, una de estas cosas que de las 6 que iba a hacer era expiar la maldad y terminar con el pecado. Allí en Daniel usted lo consigue. Entonces, esto no iba a ser realizado por nadie a menos que llegara ¿quién? El Mesías. Dice: las 70 semanas están determinadas hasta desde la salida de la orden para reconstruir a Jerusalén. Desde allí hasta el Mesías Cristo habría ¿cuántas semanas? 69 semanas. Después de la semana 69 se le daría muerte a ¿quién? Al Mesías. Así que no es sino a través del Mesías, el prometido, que Dios podría al fin y al cabo a perdonar a todas las criaturas, especialmente su pueblo. Entonces, amados, lo que el Señor Jesús estaba interesado era en que se le pudiera reconocer como el Mesías. Cuando ya el Señor Jesús escucha el reporte o lo que ellos han oído por allí, entonces ahí se dirige a ellos y le dice: ¿y ahora ustedes quién dice que soy yo?
Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú eres el verdadero Cordero, tú eres la verdadera Pascua. Entonces, amados, lo que el Señor está interesado aquí es en que se le reconozca como ¿qué? Como el Mesías, el que había de venir. Y varias de las cosas del testimonio de él es precisamente para identificarlo como el Mesías. Cuando mirábamos acerca o estudiábamos un poco en Juan capítulo 5, el Señor está hablando acerca de los testimonios que tenía el pueblo de Israel para reconocerlo como el Mesías. Y tenían suficiente material probatorio como para darse cuenta de que Él era el que había de venir. Finalmente puede reconocerlo quien está, el que está allí enfrente de la cruz, el soldado romano. Finalmente puede decir, en verdad que verdaderamente este es ¿qué? El Hijo de Dios. Un extraño lo está reconociendo y está diciendo, en verdad este era el Mesías, este era el que había de venir, porque los judíos estaban esperando el Mesías. Ellos lo estaban reconociendo, no lo estaban reconociendo, pero algunos incluso por fuera de Israel le habían reconocido. Cuando en ocasiones se malinterpreta este versículo, el versículo 39, capítulo 5, versículo 39, que mirábamos el domingo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escuche bien, escudriñad las Escrituras. ¿Quién está diciendo eso? El mismo Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Una muy mala y pésima interpretación de este texto es creer que los judíos estaban tan pegados a las Escrituras que no pudieron reconocer al Señor Jesucristo. Esta no es la verdadera razón por la que el Señor está diciendo esto. El Señor está diciendo a su pueblo que precisamente por no estar pegado a las Escrituras no pudieron reconocer al Mesías. Muchos dicen, es que mire, hablando de las Escrituras, es que las Escrituras solo son un testimonio. El Antiguo Testamento, llamado aquí las Escrituras, son, escuche bien, son testimonio del que había de venir. Son testimonio del que había de venir. Pero precisamente no era que estaban tan llenos de las Escrituras, sino que ¿sabe cuál era el problema de los judíos? Y sin temor a equivocarme, le digo que ellos, aunque se sabían la Torá y sabían los profetas, el problema de ellos era que tenían tradiciones y estaban más pegados a las tradiciones que a las mismas Escrituras. ¿Recuerdan ustedes cuando un hombre de los fariseos visita al Señor Jesucristo de noche? ¿Recuerdan ustedes? Allí están textos de esto, capítulo 3. Si quieren pueden mirarlo. Juan capítulo 3. Y ya ustedes conocen un poco sobre lo que ha sucedido en esta visita. Dice que llega Jesús ¿de qué? De noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
le daba, y no tanto pena, sino miedo que lo vieran con el Señor Jesucristo. Y le llega de noche y le dice: Maestro, ¿qué dice? Sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo maestro? ¿Por qué? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Oiga bien, nadie puede hacer esto si qué, si no está Dios con él. Pero miren lo más terrible que ha pasado en este encuentro, versículo 10, 9 y 10. Alguien que lo lea, 9 y 10, por favor. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Se da cuenta? Yo le pregunto, ¿cuál era la única información a la que tenía que recurrir? Escuche bien, Nicodemo, ¿dónde? ¿Cuál era la única información? Las Escrituras. ¿Y cómo es posible que un maestro de Israel no pueda identificar el nuevo nacimiento? Que esto es lo que el Señor Jesucristo está relatando. Estamos hablando del que enseña. Estamos hablando de los que enseñan. Y el que enseña no tenía la capacidad para reconocer cuál había sido el problema. El problema es el siguiente, escúcheme bien, mi amado. El problema es que los judíos, desde que estuvieron enfrente del monte Sinaí, ellos le dijeron a Moisés: ¿sabe una cosa, Moisés? Suba usted, ¿dónde? Al monte. Y nosotros vamos a hacer todo lo que usted diga. No hablemos nosotros con Dios. Hable usted con Dios, que nosotros haremos todo lo que usted diga. De manera que ellos estaban guardando su vida. Ellos estaban guardándose porque probablemente iban a morir en el monte. Moisés le dijo: no temáis, que para probarnos el Señor nos ha llamado. Pero dice: no. Vaya y sube y habla usted. Y de lo que él hable, de lo que usted escuche, entonces viene y nos comenta y nosotros haremos tal cual como usted nos diga. Y sabe algo, mis amados, que el pueblo de Israel se acostumbró no solo a oír la ley, sino a escuchar la interpretación de ella. Y el problema está allí. Allí es donde recurre, y es el mismo problema que tenemos hoy día. Que hay mucha gente perezosa que no mira las Escrituras y por eso está siempre escuchando lo que simplemente se oye por allí, pero no está confirmando ninguna cuestión en las Escrituras. Y este es el verdadero problema del cristianismo. Mire, el Señor Jesús, finalizando el capítulo 5, dice el verdadero problema de los judíos. Y el verdadero problema de ellos es que habían puesto la esperanza en Moisés, pero ellos le habían dado su propia interpretación. Tan así que ya no creían en los escritos de Moisés. Dice el Señor: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¡Ay! ¿Quién os acusa? ¿A quién? Moisés, en quien tenéis ¿qué? Vuestra esperanza. Ellos tenían la esperanza puesta en Moisés, pero tenían la interpretación de la ley conforme a sus propios razonamientos. Y habían olvidado realmente mirar la Escritura. Y dice: porque si creyeseis a Moisés, ¿qué? Me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor tiene que hablar a los hipócritas? Por eso Él les hablaba tan duramente a los escribas, fariseos, saduceos y toda esa cantidad de gente. Él les hablaba muy duro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían puesto
puesto sus interpretaciones por encima de la Escritura. La interpretación, y ellos eran fieles a la interpretación que le daban los sacerdotes, pero no eran fieles a las Escrituras, amados. Hay como mucha gente hoy día que es fiel a lo que dice el pastor, así está en contra de ¿qué? De las Escrituras. Y este ha sido el problema. Y cualquiera que escuche por encima de las Escrituras se está enfrentando a Dios y no puede reconocer a Dios en su vida. El trabajo es nuestro, de nosotros poder estar enfocado, amados. El problema de los judíos no era que estaban tan pegados como algunos dicen, es que ellos estaban pegados a las Escrituras que no pudieron reconocer a Dios. No, al contrario, no estaban creyendo a las Escrituras, amados. Ellos se habían pegado a las maneras, a las formas de interpretación de las Escrituras. Tan así, escuche bien, que el Señor había hablado en sus mandamientos que había que honrar a padre y madre. Honrar a padre y madre. ¿Recuerdan ustedes la palabrita corbán en el Nuevo Testamento? Que era lo que habían dado a entender a aquellos hombres peligrosos, los sacerdotes, cuando alguien tenía algo. ¿Qué decía acerca de ayudar a sus padres? ¿Qué decían? Decían, padre, no puedo ayudarte porque lo que tengo que es corbán. ¿Y qué era eso? Era algo destinado al Señor. Y el Señor decía, ¿cómo es posible que hagáis todas las cosas que les parecen bien, pero dice diezmáis que la venta y qué pasa? Y dejáis lo más importante de la ley? Amados, ellos estaban pegados a las interpretaciones de los sacerdotes y no iban a las Escrituras a mirar claramente. ¿Recuerdan ustedes cómo pudieron darse cuenta los de Berea que el apóstol Pablo estaba hablando lo correcto? ¿Cómo? ¿Y cuáles eran esas Escrituras, amados? Esas Escrituras eran el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo estaba predicando grandes verdades y ellos decían, caramba, hay algo que nos mueve, hay algo aquí tremendo, hay algo que no podemos negar, pero entonces no nos lo vamos a comer hasta que no ¿qué? Hasta que no vayamos a las Escrituras y reconozcamos lo que usted está hablando por las Escrituras, amado. Me molesta mucho cuando se quiere hablar de alguna cuestión sin conocerla, aunque nosotros hablamos de cosas en ocasiones sin conocerlo. ¿Cuántos de aquí hablamos de política? ¿Y cuántos sabemos? ¿Cuántos somos graduados en alguna cuestión de esas? Pero al fin y al cabo no tiene mucho valor hablar de política. Cualquiera puede hacerlo. Al fin y al cabo, y muy honorable es el arte de engañar, el arte de cuanta cuestión. Ahora ese es el significado que se le puede encontrar a lo que es política. Bueno, politiquería, pues. Porque política sería el arte de gobernar. Pero hablamos de cuanta cosa que no conocemos, pero hermano, hablar de nosotros, de esta palabra, y a veces como tenerla en menosprecio, como si nosotros supiéramos demasiado de estas cosas. Es impresionante. Y sabe algo, hay gente que ha puesto su confianza en nosotros y nosotros tenemos responsabilidad de hablar la verdad. El problema del apóstol Pablo que tenía y que veía era que él no leyó el Evangelio en ningún lado.
El apóstol Pablo dice que tuvo un momento donde fuera del cuerpo o en el cuerpo no lo sabe, pero fue que arrebatado hasta el tercer cielo, donde escuchó la revelación del Evangelio de Dios. La revelación. Ahora, él comienza a predicar, pero lo que él está enseñando no puede pasar desapercibido. Lo que él está enseñando, y si está hablando a los judíos, como en algún momento dice que él tiene que hablarle a los judíos, él tiene que hablarle a los judíos como el cumplimiento de las Escrituras. Tiene que hablarle conforme a lo que ellos conocen de las Escrituras. El que no conocía las Escrituras, pues no tenía tanto problema. El problema verdadero estaba ¿para quién? Para los que conocían las Escrituras. Allí estaba el problema, pero el problema de ellos fue que se quedaron con muchas interpretaciones de los judíos. Mire, mientras más cerca estuviese de Jerusalén, más problema tenían los judíos para creer en el Evangelio. ¿Sabía usted eso? Los que estuvieron más lejos de Jerusalén tenían mayores probabilidades de creer en el Evangelio. Y el asunto, amados, está porque ahí estaba la cuna de los fariseos, de los saduceos y toda esta cantidad de grupos políticos y religiosos que estaban allí en Israel. Pero cuando el apóstol Pablo va a enseñar, ellos sienten que hay una palabra que tiene poder, una palabra que de cierto modo no es como la han escuchado siempre de los sacerdotes. Aquí hay un hombre que es una tremenda eminencia, adiestrado a los pies de Gamaliel, tiene reconocimiento, pero ahora tiene nuevas doctrinas, conforme a la palabra, que realmente dan cumplimiento a las Escrituras. Y ellos tienen que decir, muy bueno lo que está diciendo. Si esto es así, wow, ha llegado el tiempo. En verdad ha llegado el tiempo. Y entonces acudían a las Escrituras. Y el Señor les está diciendo a ellos, escudriñad que las Escrituras, a ustedes os parece que ahí tenéis, que en ellas tenéis la vida eterna. De cierta manera, Él está diciendo, estudien las Escrituras. ¿A ustedes les parece que ahí está? Él no les está diciendo que ustedes creen que ahí están las Escrituras, está la vida, pero la vida soy yo. No, ese no es el tema. Esa no es la interpretación. A ustedes les parece que ahí en las Escrituras está la vida, pero la vida soy yo. El Señor no está diciendo eso. Él está confirmando de que las Escrituras son el testimonio de la vida eterna. Son el testimonio de la vida. Entonces, allí, al ver a Jesús, tenían que haberlo conocido de una vez. Y para que el apóstol Pedro pudiera reconocer, tuvo que venir una revelación ¿desde dónde? Desde lo alto. Porque no había oportunidad, ni siquiera para sus propios discípulos. El problema de las Escrituras, amados, cuando usted y yo vamos allí, es que hay que indagar, hay que mirar cuáles son las cosas que el Señor nos provee allí. Entonces, amados, la mente de ellos estaba nublada precisamente porque eran muchas de las interpretaciones. Hay gente en este tiempo que se deja poner bajo maldición porque no llevan una ropa de cierta forma, que se viste de cierta forma.
Hay gente que se deja poner bajo maldición porque por el dinero, que se deja poner bajo maldición porque consiguió novia, porque consiguió novio, que porque esto, que porque aquello. Amados, y el problema no es del que puso, bueno, sí tiene problema el que puso las órdenes, el problema es del que las cumple por no leer la palabra. Si usted quiere llevar un yugo, llévelo. Pero el Señor te quiere decir, solamente hay un yugo que debes llevar. ¿Cuál es? El del Señor Jesucristo. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ¿qué? Y ligera es mi carga. Yo le pregunto, si yo les pusiese un yugo a ustedes hoy, ¿ustedes caminarían fácilmente? Y entonces, ¿por qué no estudiamos la palabra para darnos cuenta qué yugos tenemos encima, hermanos? ¿Qué cosas han puesto los hombres? Esto es tremendo, amados. ¿Qué cosas han puesto? Que por la honra que tenemos hacia ciertos hombres de Dios, nos hemos dejado en ocasiones poner yugos. Yugos que no nos permiten la libertad, porque Cristo nos ha hecho libres. A libertad nos llamó Él. Entonces, amados, qué interesante que el Señor esté tan enfocado en el testimonio de Él como el que había de venir. Estamos hablando acerca de los judíos. Nosotros, si vemos verdaderamente el Evangelio de Dios, que es lo que Él está hablando, decíamos el día pasado, cuando se refiere a las Escrituras aquí, no está metido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene más o menos en el tercer siglo. En el tercer siglo. Es decir, que usted y yo podemos ver que entre Malaquías y Mateo, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años? 400 años. Pero si usted se pone a mirar desde Malaquías hasta Mateo, o sea, para que alguien pudiese leer Mateo como un compendio de libros, no solo pasaron 400 años, pasaron casi 700 años. ¿Cómo es posible? Sí, porque con el nacimiento del Señor Jesucristo no se comenzó a escribir. ¿Se está dando cuenta, amado? Hasta el 315 más o menos, o antecito, fue que comenzaron a hacer que todas las cartas que habían sido escritas fueran unificadas. Incluso había más de las que usted y yo tenemos hoy. Muchas más personas escribieron, hasta que tuvo que haber un concilio donde dijeron: esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y no sé cuántas descartaron, pero eso ocurrió más o menos en el año 300, es decir, en el tercer siglo. Así que desde leer Malaquías hasta comenzar a leer el Nuevo Testamento, no solo pasaron 400 años. 400 años hay de silencio porque no se levantó ningún profeta, pero se comenzó a escribir de Juan y de Zacarías y de todos ellos muchísimo tiempo más adelante. Entonces, desde allí hasta tener un que se llame Nuevo Testamento, desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento como tal, unificado, no hay solo 400 años, hay más de 700 años. Entonces, lo que el Señor Jesús está llamando acá, las Escrituras, se refiere directamente ¿qué? Al Antiguo Testamento. Y lo que el apóstol Pablo hace, amados, es que, como decía, él no leyó el Evangelio en ningún lado. Los discípulos no leyeron el Evangelio en ningún lado. Unos lo recibieron directamente de Jesús, viéndolo cuando estaba aquí. Ellos lo
conocieron allí de primera mano. Pero el apóstol que usted y yo tenemos el privilegio de tener para los gentiles, él fue arrebatado para recibir directamente de su Padre, del Dios eterno. Él recibió la palabra. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza a enseñar, él arranca a predicar las buenas nuevas de salvación. Y él comienza a predicar, amados. Y si se imaginan ustedes algo, se imaginan solamente pensándolo así, ¿creen ustedes que hay desviaciones del Evangelio de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Hay desviaciones del Evangelio de Dios, o sea, gente que tiene doctrinas erradas completamente, llamándose pueblo de Dios evangélico. Imagínense donde no se hubiese escrito el Evangelio del Reino. Nomás se pueden imaginar eso, amados, el desastre tan terrible donde los apóstoles no hubiesen escrito el Evangelio de Dios. ¿Se imaginan la cantidad de tradiciones que tuviésemos hoy día? ¿Sabe por qué todos los que predicamos la palabra tenemos una cuerda que no nos permite separarnos más de allí? Es la palabra, el Evangelio de Dios escrito. Mire, si yo tengo, perdone que haga la comparación, pero si ninguno de los que están aquí es estudiado, sabe leer, yo les puedo decir cualquier cosa y todos lo van a creer. En días pasados estaba el hermano Miller, estaba por allí en Ocaña, y él estuvo predicando un rato, y después de la predicación se levantó otro hermano, también americano, y se puso a hablar. Y ahora el que estaba predicando primero hablaba español e inglés. Y cuando el otro se para, se pone al lado, él saluda en inglés, y entonces el hermano, que también es americano pero habla español, da el saludo, y él sigue hablando allí, y este comienza a decir: ahora yo voy a seguir predicando, y él va a creer que yo le estoy traduciendo a él. ¿Sí? Ahora lo que va a pasar es que yo voy a seguir predicando, y el hermano pensará que él es el que está dándose a entender. El asunto era que nosotros no entendíamos muy pocas cosas. Algunos podemos entender del inglés muy pocas cosas, ¿verdad que sí? Muy pocas cosas. Pero el que sabe inglés, ¿lo puede engañar cualquiera? No. Así que el que sabe inglés, pero allá hay uno que es un propio traductor, desde allá de una vez le dice: hermano, no es esto, es esto. Y ya el que está aquí tiene que pararse firme, porque no puede decir que cualquier cosa. Hermano, ¿quieren ustedes, queremos nosotros poner en aprietos al que predica la palabra de Dios? Conozca la Escritura. Si usted y yo aprendemos a conocer la Escritura, no nos hablarán cualquier cosa. La culpa es nuestra por ser perezosos en muchas ocasiones. Me daba tanto dolor ver cuando muchas personas comienzan a hablar y dicen cualquier cosa, y allá dicen amén, 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 así es. De repente se para otro, lo contradice y dice amén, amén. No sabe ni para dónde va, no sabe ni qué es lo que quiere. Y el problema, amado, lo tenemos nosotros mismos. Que se levanta uno hablando de que Yeshua HaMashiach, y que esto, y que pitos, y que flautas, y que una cosa y que la otra. Bueno, si me vas a hablar de Yeshua HaMashiach, pues tenés que mostrarme tu credencial de que eres judío. Si no, pues mencionarme en español, que estamos aquí en Colombia. ¿Para qué vas a llamar al Señor Jesús? ¿Qué tal que yo me ponga todo el tiempo aquí a hablar de Jesus? Jesus Christ. Y aquí estamos en Colombia, hermanos. ¿No es mejor hablar dos o tres cosas que nos entendamos? O muchas
y que ninguno entienda nada, amados, ¿cómo les parece? Por eso el apóstol Pablo, en cuanto a la lengua, tiene que ser muy claro y decir: ¿alguien va a hablar en lenguas? ¡Perfecto! No hablen más de 3 en la congregación. Y si van a hablar, miren cuál es el que va a interpretar. El problema no es que haya algún hermano que en la alabanza o en la adoración o en algo suelte las lenguas. No hay problema, puede hacerlo perfectamente. Gloria a Dios por eso. Pero el detalle es que en la antigüedad se empezaba a hablar en lenguas y todo el mundo callaba, no entendía nada, pero chiste que él está hablando en lenguas. Pasaba todo el culto y ahí había un hombre hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Y qué dijo? Sí, atraía por el Espíritu. Sí, y terminaba ese y arrancaba el otro. Y terminaba ese y arrancaba el otro. Y terminaba ese y arrancaba el otro. ¿Y qué se dijo? Y el apóstol Pablo dice: si hablan lenguas, perfecto, háblelas, no las retenga. Pero si las va a hablar en la iglesia, en la congregación, hágalo ¿por qué? Por turnos, por orden. Si hay un intérprete, si no hay un intérprete, hable lenguas, pero allí usted solito, ¿verdad? Se regocijó tanto en la alabanza, hablen las lenguas, suelten las lenguas. Si Dios le ha bautizado con lenguas, amado, si Dios le ha bautizado con lenguas, suelte la lengua. Pero es algo allí, solito, con Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Digo el apóstol Pablo: yo prefiero hablar 2, 3, 5 palabras que me entiendan y no tantas palabras, y que el entendimiento de los que están oyendo, ¿qué decir? Sin fruto. Entonces, amados, nosotros podemos hablar cantidad de cosas. Ahora que mi esposa está estudiando el seminario, cuando comenzamos a estudiar algún tema y yo enseño alguna cuestión, llego a la casa y mi esposa dice: esto y esto y esto le faltó, porque hizo así, yo así. Entonces yo me pongo muy bravo. ¿Cómo te atreves a abrirte en contra mía? ¿Cómo te atreves? No, yo tengo que ver que quien puede ver las Escrituras tiene lo más seguro de parte de Dios para no dejarse extraviar. Es interesantísimo, en verdad, que todos conozcan la palabra de Dios, todos conozcamos el Evangelio del Reino. Es la única forma de poder identificar si hay alguien que esté predicando al Señor Jesucristo desde las Escrituras, o si está predicando al Señor Jesucristo desde una manera de interpretación, desde un sistema de pensamiento. Porque hay sistemas de pensamiento, ¿saben ustedes? La unicidad es un sistema de pensamiento. ¿Sabían ustedes eso, verdad? La Trinidad es otro sistema de pensamiento. Estoy hablando de sistemas o maneras de interpretación. Si usted quiere escuchar acerca de alguien que le hable o que le haga la pregunta: ¿y usted cuántos cree? ¿En 1 o en 3? ¿De dónde viene eso? No me vaya a decir, pero ya usted sabe de dónde viene. Él no está viendo las Escrituras, amados. ¿Sabe qué él está viendo? Él está viendo conforme a un sistema de pensamiento.
Y ese sistema de pensamiento es tan dañino que no me deja reconocer al verdadero Jesús, que nos llena de amor y que podemos abrirnos realmente para dar ese amor con el que hemos sido amados al mundo entero. Si usted mira a alguien que comience a decirle, es que tenemos que guardar el día sábado, él no está analizando las Escrituras, amados. ¿Qué está haciendo él? Él está analizando el Evangelio bajo la lupa de un sistema de pensamiento, de una forma preconcebida. Y el problema es que no se centran en las Escrituras, donde Dios ha dejado plasmado el verdadero Evangelio del Reino. Ahora, alguien me puede decir, hermano, pero es que la letra mata. No hay letra que te mate si tienes el Espíritu Santo. No hay letra que te haga daño de la palabra de Dios mientras tú tengas el Espíritu Santo. Si no lo tienes, pues ni vas a entender qué es lo que dice ahí. Pero si tienes el Espíritu Santo, no hay algo que tú puedas escuchar. Entonces, amado, digamos, si nosotros nos acercamos a las Escrituras, amados, al fin y al cabo, escuche bien, y por esto pareciera que me contradigo, pero si le prestan atención y llegamos hasta el final, podemos darnos cuenta de que no hay ninguna contrariedad. Los israelitas en Sinaí le dijeron a Moisés, sube, habla con Dios y nosotros te oiremos a ti. Y este fue el sistema que ellos se inventaron para poder parecer pueblo de Dios. Para parecer pueblo de Dios. Y el Señor quería escribir bien la ley. ¿Dónde? En ellos. Pero ellos dijeron, no, vaya usted y habla y nosotros le vamos a oír. Quien estudia las Escrituras, amados, rompe al fin y al cabo esta barrera de ser enseñado por otro. Este es el tiempo donde nadie le dice a nadie, ¿conoce al Señor? Porque todo aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios es enseñado directamente por Dios. ¿Por qué es enseñado directamente por Dios? Porque Dios ha dejado su palabra. Así que cuando usted se acerca a las Escrituras, en verdad, las Escrituras fueron, cuando usted se acerca al Nuevo Testamento, el Evangelio del Reino, en verdad, fue escrito por los que les fue revelado. Y usted dice, pues estamos en las mismas entonces. Porque el apóstol Pablo ascendió al tercer cielo donde recibió el Evangelio. Pero este no es un evento muy repetido en la iglesia. ¿Cuántos de aquí han sido arrebatados hasta el tercer cielo? A escuchar palabras inefables que no les he dado a ninguno de ustedes compartir. ¿Cuántos de aquí han estado ahí? ¿Ah? ¿O cuántos de aquí estuvieron a los pies de Jesús siendo enseñados directamente por Él? ¿Cuántos de aquí? No, nadie. Pero sabe una cosa, amados, si usted tiene el Espíritu Santo, mire la grandeza de esto. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, nos acercamos a la Escritura, al Evangelio, y Dios mismo nos enseña directamente desde las Escrituras. El Señor mismo con su Espíritu vivifica esto que estamos leyendo, lo vivifica, es vida para nosotros, amados. Esta es nuestra seguridad, el que haya sido escrito lo que esos hombres recibieron en la intimidad de Dios.
Amén, amados. Nosotros no podemos estar esperando que alguien venga con una nueva revelación o con una cuestión extremadamente grande. Lo grande, Dios ya nos lo ha mostrado, ya nos lo ha dado. Entonces, lo importante realmente está en que podamos conocer el Evangelio. El apóstol Pablo dice que Dios, ahí en 1 Corintios, Dios quiso salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Por la locura de la predicación ¿de qué? Del Evangelio. Ahora, la locura de la ¿qué? De la predicación del Evangelio. No hay Evangelio, amados. No hay Evangelio a menos que Dios lo haya revelado. ¿Qué es el Evangelio del reino? Son las preguntas que nosotros nos debemos siempre estar haciendo. ¿Qué es verdaderamente el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios, es una buena noticia. Es poder de Dios. ¿Cuántos leen la palabra y Dios vivifica esa palabra en sus vidas? ¿Cuántos nos acercamos y tenemos que llorar agradeciéndole al Señor por lo que nos está hablando? ¿Dónde lo vemos? En las Escrituras, en el Evangelio del Reino. ¡Qué bello, amados! Unos recibieron de Dios, lo escribieron y dejaron el fundamento sobre el cual usted y yo somos edificados. Cuando usted escuche a alguien, amados, yo quiero que esto quede con nosotros y ojalá se lo pueda grabar bastante en la cabeza. Cuando usted escuche a alguien que por debajé las Escrituras, que por debajé el Evangelio escrito, téngale miedo a esa persona, aunque usted le vea con apariencia de piedad, aunque usted le vea apariencia de santidad, téngale miedo si por debajé las Escrituras. Si las tiene como cualquier cosa, de seguro no tendrá miedo en hablar cualquier cosa en nombre de Dios. Si es capaz de hablar en contra de las Escrituras, en contra del Evangelio escrito, no tendrá la menor duda o no tendrá ninguna cuestión que le impida hablar del único Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados. Tengamos eso siempre. Si hay alguien que hable en contra de la palabra de Dios, como aunque parezca simple, es que esto solamente es un testimonio. El testimonio para nosotros no está en las Escrituras. Nuestro verdadero testimonio, lo que realmente nos testifica a nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Amén. Es el Espíritu, el testimonio de vida que usted tiene. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesús, el testimonio del Evangelio. Pero el Evangelio del Reino fue revelado a los apóstoles. Y lo que usted vemos y yo vemos en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Dios escrito. Que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios,
para usted no hay letra muerta. Porque todo lo que lee es espíritu, todo lo que usted lee y oye es espíritu y es vida, como lo dijo el Señor Jesucristo. Estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Son vida. No vamos a correr nosotros de es que nos llenamos mucho de la Biblia. Hay mucha gente que dice que están llenos de la Biblia y no conocen a Dios. Espero que ese no sea el concepto que nosotros tengamos. Porque si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted y yo, lo que vemos es vida para nuestros huesos, es vida para nosotros. Escudriñando día a día. Día a día. Dice, entonces me salvo leyendo la Biblia. No. Tengo que leer la Biblia para ser salvo. Para ser salvo no necesitas hacer nada. Para ser salvo, la única justicia que debes cumplir, ¿cuál es? ¿Cuál es la única justicia que debes cumplir para ser salvo? Creer. Creerle a Dios, creer en Dios. Y le creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Cree en el Señor, dijo el apóstol, y serás salvo tú y tu casa. En esto conocemos el amor de Dios también, en que Él dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para ser salvo no necesitamos sino creer. Pero para creer, escuche bien, para usted poder creer, alguien tiene que hablarle. Dice la palabra, hermosos son sobre los montes los pies de qué. ¿Cómo pues oirán? ¿Sí qué? No, ¿cómo es? ¿Cómo pues? No, se me olvidó. Entonces que dice que para que usted y yo podamos creer, alguien tiene que habernos hablado. O algún hermano, o Dios mismo a través de las Escrituras. Pero alguien tuvo que habernos hablado. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a las Escrituras, más y más le creemos a Él. Amén, amados. Más y más. Alguien decía, usted quiere escuchar a Dios audiblemente, lea la palabra en voz alta. ¿Quiere escuchar? Dios me dijo. ¿Cómo supo que Dios le dijo? Pues escuché a un hermano leyendo la Biblia en voz alta. Entonces Dios me dijo. Si hay alguna persona que hable algo que no esté conforme a las Escrituras, dice el apóstol Pablo, sea que traiga un evangelio diferente, sea anatema. El verdadero evangelio está escrito. ¿Sabía usted eso? El apóstol Pablo dice, no que haya otro evangelio, pero si alguien viene con el evangelio diferente, sea anatema. Y para usted saber si está predicando el verdadero evangelio, vaya a la palabra, que la palabra de Dios, el verdadero evangelio ya fue escrito. Y lo más seguro que usted tiene es siempre estar yendo a la palabra. Entonces, amados, que ojalá estas cositas queden con nosotros. Son cosas muy trilladas, son cosas muy conocidas, pero no nos quedemos solamente con lo que
El hermano Robinson dijo, porque lo respetamos. Con lo que dijo tal hermano, porque lo respetamos. No, sino que si usted y yo vamos a la palabra, usted y yo tenemos autoridad para y tener los sentidos ejercitados en saber quién habla lo bien, quién habla lo que no es. Porque todo lo que usted y yo hablamos, tenemos que ser centrados en las Escrituras. No hay nadie que hable algo que sea cierto, hablando del Evangelio, que no esté escrito. No hay algo que sea cierto que no esté en las Escrituras. Todo lo que se habla del Evangelio debe estar en el Evangelio escrito. Si no es así, no podemos recibirlo. Amén, amados. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor Jesús. Agradecidos contigo estamos, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Sí, Padre, aleluya. Y gracias te damos, Padre glorioso, por traernos hasta aquí, por abrir nuestros ojos, Señor, por poner tu Santo Espíritu en nosotros, Padre, y poder, Dios mío, mirar aquellas cosas que no todo el mundo puede ver. Padre glorioso, gracias por hablarnos cada vez que nos acercamos a tu Evangelio, Señor, el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Salvador, por esta oportunidad. Permita, Rey glorioso, que podamos tener nuestros sentidos ejercitados, Señor, conociendo qué cosas vienen de ti y qué cosas vienen del hombre, Señor amado. Gracias, bendito Salvador, porque nos has guardado. Padre glorioso, danos siempre la capacidad de ahondar en el conocimiento del Evangelio, Señor. Padre, para que seamos portadores de este bello mensaje y no tengamos de qué avergonzarnos, Señor, sino que podamos usar bien la palabra de vida, Señor, y que podamos llevar vida, Señor amado, porque tu Espíritu vive en nosotros, Padre de Dios. Gracias por tu Hijo, Señor, a quien enviaste, Padre glorioso. Hemos creído en Él y nos has dado seguridad en Él. Gracias, Padre glorioso, por ese ave inmerecido. Gracias. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Amén.